He sabido de gente que llega a otros países y su vida cambia por completo. La mía es una de esas historias. Pero lo que debía ser una buena experiencia, una aventura de mi juventud para recordar toda la vida, resultó de una manera totalmente diferente a como yo lo imaginaba. Desde que tengo uso de memoria, tuve la intención de viajar y conocer otros lugares. Creo que esta inquietud se la debo a mi papá, pues era común que los fines de semana, al regresar de la iglesia, él encendiera la televisión y se sentara a mi lado en un sillón. El resto de la tarde pusiera canales en los que transmitían documentales de la vida marina, de las selvas y de los polos del planeta. Pero además de la flora y de la fauna, también adquirí un gusto por conocer acerca de la cultura y la geografía de muchos países. Fue así como supe de la existencia de algunas ciudades alrededor del mundo. Estas se quedaron en mi mente, y de todos aquellos lugares, hubo uno en especial que llamó mi atención, por la mezcla de culturas, pero sobre todo por su clima frío y húmedo. Desde mi adolescencia le decía a mi papá que me casaría con una mujer de otro país y que sus nietos hablarían otro idioma aparte del español. Él solo reía, pero conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta de que yo hablaba muy en serio, pues no dejaba de mencionarles a él y a mamá que llegaría el día en que yo me iría de casa a vivir muy lejos y en cuanto tuviera mi familia, vendría en avión a visitarlos. Pasaron los años, y con aquella idea en mente, yo me había propuesto ahorrar durante un largo tiempo la mayor parte del dinero que ellos me daban, pero me di cuenta de que si quería juntar lo suficiente para realizar mi primer viaje, eso no bastaría. Necesitaba obtener mucho más. Sin embargo, en ese entonces yo no podía trabajar de manera fija, porque aún estaba estudiando. Así que en mis ratos libres y los fines de semana, juntaba todo el dinero que podía obtener, cobrando por lavar los carros de los vecinos y podando el césped de sus jardines. Mi primera meta era llegar a Canadá como turista, ver si me gustaba la estadía, y si no era así, trataría de juntar un dinero nuevamente para irme a Europa, específicamente a Francia. En los documentales que veía con papá, se hablaba mucho de la vida en Canadá, de lo difícil que podía llegar a ser el establecerse en ese país, ya que según se comentaba, mucha gente podía llegar a deprimirse cuando llegaba el invierno, y que algunas de sus ciudades tenían altos índices de suicidio. Esto hasta cierto punto me atraía por curiosidad, pero no como un reto, sino porque yo estaba seguro de que a mí sí me gustaría el vivir ahí, ya que siempre disfruté de beber té, café o chocolate mientras leía durante los días más fríos del año en mi natal Ciudad Juárez. Y mientras otros preferían el calor, yo lo odiaba, pero al llegar el invierno, era completamente feliz. Al llegar el momento de graduarme de la preparatoria, mis padres, como recompensa a mi esfuerzo y buen desempeño, me completaron el dinero que faltaba para poder iniciar a planificar mi viaje. Todo fue organizado para irme al iniciar el invierno. Era el año 2012, y fue en una página de internet donde junto con mis papás había elegido un par de sitios en los cuales pudiera hospedarme. El primero fue en Ontario. Esa ciudad me encantó. Me gustaba su cultura. Sin embargo, la zona en la que me establecí durante aquellos días no fue de mi total agrado. Era céntrica, pero muy ruidosa. Aún así me gustó el hospedarme en aquel último piso de ese edificio, pues tenía muy buena vista. De hecho, estuve a punto de elegir quedarme ahí. Sin embargo, al cabo de 10 días, según lo planificado, viajé hasta el segundo lugar que tenía reservado. Eso fue precisamente en la ciudad de Quebec. Aquella zona en la que se encontraba mi nueva habitación tenía una magia especial. Me sentí mucho más atrapado por este nuevo sitio, y mis ganas de quedarme en Ontario fueron opacadas de inmediato al estar en Quebec. Para mi suerte, al estar ahí, cerca del edificio donde conseguí una habitación, había una cafetería con una vista muy bonita. Esta daba directamente hasta la calle.
una terraza al nivel de la banqueta, y dentro las paredes estaban llenas de obras de arte que envolvían el lugar con una magia diferente. Así que aquellos días de nevada disfrutaba el pasar horas ahí encerrado, leyendo, mirando a la gente pasar y a la nieve caer. Fue durante una de esas mañanas, mientras yo llegaba a la cafetería, que justo antes de abrir la puerta de cristal para entrar, la miré frente a mí. Venía caminando allá afuera, mientras cargaba una bolsa de pan y un galón de leche. Era una muñequita. Ella me miró como si ya me conociera. Entonces su rostro se me quedó grabado en la mente, como una bonita fotografía, como una postal, con la nieve de fondo y la cafetería a un costado. Después de que ella pasó junto a mí, yo la miré retirarse caminando, y entonces entré a la cafetería. Desde que llegué a Quebec, aquella cafetería se volvió mi sitio favorito. El señor que atendía ese lugar era muy agradable y bastante amable. Su nombre era William. Al parecer yo también le caí muy bien. Recuerdo que él se esforzaba mucho por intentar hablar español, aunque su idioma nativo era el francés. Él también hablaba un poco de inglés y español. Me comentó que lo que sabía de mi idioma era por los latinos que trabajaban en esa zona, de tal manera que encontramos la forma de comunicarnos, y los días que estuve ahí fueron suficientes para convencerme de que era precisamente ese lugar donde quería vivir. El señor William había nacido ahí mismo en Quebec. Le gustaba recibir turistas, pero a los 3 días de estar ahí, él me comentó que trataba de no entablar vínculos tan cercanos con la gente, porque la mayoría de los que llegaban siempre terminaban por irse, y eso le provocaba mucha tristeza. Así que cuando le llegaba a ocurrir que se despedía para siempre de alguien, temporalmente comenzaba a formar parte de aquellas estadísticas que hablaban de la depresión entre los ciudadanos canadienses. Por eso trataba de no encariñarse con la gente. Recuerdo que una de esas tardes, en las que me la pasaba platicando con William en español para que él practicara mi idioma, la miré pasar de nuevo por aquella cafetería. Era la muchacha más hermosa y elegante que había visto en ese lugar. Toda su vestimenta era negra, contrastaba con su piel. Yo ya le había platicado a William que había una muchacha que a veces pasaba por su negocio, y le había dicho que ella me gustaba. Al mirarla, él me dijo que conocía a su familia. Mira, Alfredo, hay muchas otras muchachas que puedes conocer aquí en Quebec. ¿Por qué te interesa ella en especial? No lo sé, William. Fue algo a primera vista. De hecho, creo que es algo mutuo, pues siento que ella también se fijó en mí. No creo que sea una buena idea involucrarse con esa familia, Alfredo. Mira, no sé qué tanto sepas de este sitio, pero desde que la gente se fue alejando de la fe católica y las iglesias comenzaron a quedar abandonadas, mucha gente de aquí creció con otros valores, creencias en falsos dioses y cultos de todo tipo, y en especial con esa familia. Sé que su madre se inclinó por utilizar prácticas de ocultismo, esotéricas y de brujería. No sé cómo las conozcas en tu país. ¿Y a poco usted sí cree en ese tipo de cosas, William? Es decir, ¿cree que pueda funcionar el hecho de que alguien quiera embrujarlo a uno de verdad? Porque digo, al final de cuentas, mientras la gente no se meta con uno, pues lo importante es respetar al prójimo, ¿no cree usted? Por eso te lo digo, Freddy, porque se trata de su hija. Uno nunca sabe de qué manera lo puede tomar esa mujer. Oiga, William, ¿y usted sabe cómo se llama esa muchacha? No, mira, Freddy, no me tomes a mal esto que te voy a decir, pero ni lo sé ni me interesa. Simplemente no me quiero meter en esas cosas. No me gusta meterme en problemas con la gente, menos con ese tipo de personas. La manera en la que me estaba hablando William me hizo creer que él no había tenido buenas experiencias con el tema de los ocultistas, y en especial al no querer absolutamente nada que ver con esa familia, me hizo sospechar aún más. Sin embargo, no le quise insistir más en el tema.
De verdad que parecía causarle un miedo irracional el simple hecho de hablar de ellas. Pasaron un par de días, y cuando le recordé a William que mi estadía ahí era temporal y que pronto debería regresar a mi país, él de nueva cuenta comenzó a ponerse triste. Yo traté de animarlo. Le prometí que regresaría, pues no mentía cuando le dije que me gustaba mucho ese lugar y que era mi intención volver lo más pronto que pudiera para quedarme a vivir. William, al ver la manera tan convincente en que yo le hablaba, me creyó todo. Incluso me propuso trabajar como ayudante en su cafetería, si le prometía regresar algún día. Eso yo no lo esperaba. Era como un sueño para mí, pues un trabajo de ese tipo yo lo disfrutaría al máximo. Finalmente se llegó el momento de regresar. Los últimos 2 días yo los pasaba pegado al cristal de la cafetería, en la espera de que aquella chica volviera a pasar por ahí afuera. Estaba tan arrepentido de no haberle hablado antes, de pedirle su teléfono o su correo electrónico para seguir teniendo contacto con ella, pues de verdad se me había quedado grabada en mi mente, y no fue sino hasta el último día que estuve en Canadá que la volví a ver pasar. Parecía llevar prisa. Estaba nevando un poco fuerte, pero eso no me importó. Yo salí de inmediato y fui tras ella. Le hablé y volteó, y cuando le saludé me di cuenta de que no entendía nada de español. El francés yo apenas si lo estaba conociendo, pero en inglés ella pudo entenderme muy bien lo que yo trataba de decirle. Mira, yo sé que no me conoces, pero seguramente me has visto por aquí. Estoy a punto de regresar a mi país y pienso volver de nuevo a este lugar. Y me gustaría saber si tienes una manera de mantenernos en contacto para buscarte cuando regrese. Ella no dijo mucho, solamente volteaba a todos lados como teniendo cuidado de que nadie la mirara. Entonces le di un bolígrafo y ella no escribió nada. Por el contrario, me dijo que le anotara mi información. Así que yo le escribí mi cuenta de correo y mi número de teléfono de la casa de mis papás. Antes de que saliera huyendo le pregunté su nombre. Ella me dijo que se llamaba Florence. Antes de que ella se fuera, yo me acerqué un poco y le di un beso en la mejilla. Inmediatamente después ella se retiró a toda prisa, de nueva cuenta mirando a todos lados con mucha cautela. Las 3 semanas que estuve en total en Canadá, yo las disfruté al máximo. A mí para nada me ocurrió eso de sentirme deprimido. Por el contrario, me encantó cada detalle. Las construcciones, las nevadas, pero sobre todas las cosas, sin duda alguna lo que más me había gustado, y me quedé con ganas de conocer más a profundidad, fue aquella muchacha, de la cual no sabía mucho, solamente su nombre y lo poco que me había contado William acerca de su mamá. Al regresar a México, comencé a hacer planes de nuevo. Yo les platiqué a mis padres que quería estudiar en Canadá y al mismo tiempo trabajar con el señor William en su cafetería. Ellos tenían aún ciertas dudas, ya que solo conocían a ese señor por medio de las fotografías que yo les compartía por correo. De la misma manera conocieron la cafetería. Esto fue gracias también a las fotografías que yo tomaba. Después de mucho insistir, pero sobre todo de intentar convencerlos de que yo era responsable y me sabría cuidar bien, ellos finalmente aceptaron que yo me fuera de regreso a Canadá. No fue de inmediato. Aún debía juntar el dinero suficiente para mi viaje de regreso. Durante todo ese tiempo, tal y como lo había prometido a mi amigo William, yo me mantuve en contacto vía correo electrónico, y una tarde, cuando menos lo esperé, recibí un email de una cuenta que no conocía hasta ese momento. Al ver el nombre de Florence, me quedó más que claro de quién se trataba. Era aquella misteriosa chica de Quebec. Yo me emocioné mucho y leí a detalle su mensaje, tratando de entender todo lo que me había escrito. Saludos, estimado Alfredo. Primero que todo quiero que sepas que estoy bien, aunque sea por ahora. Por la manera tan apresurada en la que nos conocimos, no tuve la oportunidad de contarte nada acerca de mi vida, ni tampoco de mi familia. Pero quiero aprovechar este mensaje para expresarme, para decirte cómo me siento.
Las cosas con mamá han sido muy duras. Siento que sus creencias poco a poco la han ido consumiendo y ahora mismo la desconozco. Ella parece estar perdiendo la razón y creo que estoy en peligro. La gente aquí a nuestro alrededor se nos aleja por completo desde hace mucho tiempo y ahora más que nunca evitan contacto con mamá. Eso me causa el no tener a quien pedirle ayuda. Creo que nos tienen miedo. Mamá no ha sido buena con la gente. No era mi intención alarmarte de ninguna manera. Es solamente que no tengo a nadie aquí cerca para que me apoye. Ahora mismo me siento en crisis, deprimida, y recordé que tenía tu cuenta de correo en un papel. Lo había escondido bien en uno de mis libros. Espero que te encuentres bien y que, si un día estás por acá de regreso, podamos conocernos un poco mejor. Claro, si es que las cosas no empeoran por acá. Eso es todo lo que te puedo escribir en este momento. Por ahora, tengo que regresar a casa de inmediato. Me encuentro en un cibercafé un poco lejos de donde vivo. Aquí al menos no conocen a mi familia y no me pueden negar el servicio. Por favor, escríbeme. En cuanto pueda te volveré a responder. Con aprecio, Florence. El leer aquel correo electrónico me dejó un poco consternado, pero al mismo tiempo me dio mucho gusto saber de ella, y sobre todo, que haya tenido la confianza de escribirme, diciéndome cómo se sentía en ese momento, ya que de no haber tenido ese desahogo, quién sabe cómo pudiera haber terminado. Recuerdo que ese día le contesté el correo, dándole palabras de aliento, pero sobre todo, reiterándole mis intenciones de regresar cuanto antes, para encontrarme con ella y apoyarla en lo que necesitara, para que por fin pudiera estar a salvo. Ahora que tenía otro impulso para regresar a Canadá cuanto antes, yo conseguí un trabajo temporal. Hice mucho esfuerzo para conseguir lo que necesitaba para poder viajar y establecerme en Quebec, y solo para tener cierta tranquilidad, le volví a preguntar a mi amigo William si aún estaba en pie su propuesta de trabajo. Él me lo reiteró. Me dijo que tenía las puertas abiertas para trabajar con él y que además, si lo llegaba a necesitar, él me completaría el dinero que me faltara de la renta. Después de un tiempo, ya estaba todo listo. Tenía lo suficiente para mi viaje y un poco más. William estaba dispuesto a apoyarme un tiempo con el hospedaje, así que no estaba preocupado para nada. La despedida de mis padres fue emotiva, pero ellos en el fondo estaban orgullosos de mí, de que, de una o de otra manera, estuviera cumpliendo mis metas, aunque sinceramente ellos no sabían de la existencia de Florence. De lo contrario, tal vez no me hubieran apoyado de la misma manera. Antes de irme de regreso, le envié un último correo electrónico a Florence. Le dije la ubicación del lugar en donde me estaría hospedando y también le dije mi fecha de llegada. Esperé a tener una respuesta, pero esta nunca llegó. Al regresar a Quebec, lo primero que hice obviamente fue llegar a la cafetería de William. A él le dio mucho gusto verme por ahí de regreso. Me dio un abrazo y me dijo que me había extrañado mucho. Entonces fue cuando, aprovechando que tenía su atención, le comenté acerca de que, antes de irme a México, había encontrado a Florence y por medio de correo electrónico había estado teniendo contacto con ella. Le dije que ya sabía un poco de su vida y lo que me había contado acerca de su mamá me tenía preocupado. Y aunque trató de disimular, él se molestó un poco conmigo. Lo percibí al instante. Es precisamente por eso que no quería tener nada que ver con ese tema, Alfredo. Pero ahora que ya te metiste en eso, pues, no me queda de otra que ayudarte. Mira, la familia de esa muchacha es muy mala, amigo. Esa mujer acabó con mi esposa. Ella solía ser mi clienta. De hecho, ellas dos eran amigas. Al menos eso creía yo. Ella venía muy seguido y pasaba horas leyendo libros de sectas, de brujería y de cosas de ocultismo. Eso le incomodaba un poco a mi esposa. Debido a esto, un día tuvieron una discusión y no pudieron arreglar las cosas. Después de eso, mi querida Charlotte
fue enfermando poco a poco. La llevé con un médico y con otro, pero nadie pudo hacer nada. Cuando por fin creí encontrar a la persona que hubiera podido ayudarla, ya era demasiado tarde. Mi Charlotte perdió la vida debido a un hechizo. Estábamos seguros de que ella había sido la responsable. Al principio yo no quería creerlo, pero cuando al final lo acepté, ya no se pudo hacer nada. Es por eso que odio a esa familia, en especial a esa mujer. Ahora lo entendía todo, pero con lo que le dije acerca de Florence, él pareció comprender la situación y aceptó que yo pudiera reunirme con ella en la cafetería. Solo me pidió que fuera muy cauteloso para que aquella mujer no se enterara de nada. Ahí me quedó más que claro que Florence me decía la verdad acerca de su madre y de que ella sería capaz de hacerle daño. William sabía dónde es que ellas vivían, pero no quería meterse en problemas, ni tampoco quiso que yo los tuviera. Así que no tuve otra opción que esperar y esperar a que ella me respondiera, aunque sea el correo electrónico o encontrarla por ahí en la calle. Tuve que tener mucha paciencia. Pasaron varios días, pero finalmente ella me contestó. Le dije que estaría en la cafetería, que fuera cuanto antes en cuanto leyera el correo, y esa misma tarde, después de mucho tiempo, por fin pude verla de nuevo. Al encontrarnos nos dimos un fuerte abrazo. Yo besé su mejilla. Entonces ella se soltó a llorar. Estaba desesperada. Su mamá cada vez se encontraba peor, y antes de retirarse, le agradeció a William el haber aceptado que nos encontráramos ahí. Le pidió disculpas en nombre de su mamá por todo el daño que le había causado. Le aseguró que ella era diferente y le pidió que confiara en ella, así como ella estaba confiando en él. Florence nos contó esa tarde que ella creía, estaba segura de que su mamá estaba planeando ofrecerla en un sacrificio a alguna fuerza maligna. No sabía si era un demonio o una deidad, pero era un tema de ocultismo. Desde tiempo atrás, su mamá solía reunirse con un culto en su casa y tenía mucho miedo por lo que ella había visto, ya que ese grupo de gente acostumbraban a hacer cosas horribles en su casa. Antes de que Florence se retirara, le recordé que vivía muy cerca de la cafetería. Le dije que cuando ella sintiera que estaba corriendo algún peligro, se escapara de su casa y fuera de inmediato a mi departamento sin dudarlo. No quería que le pasara nada. Para ese momento yo oficialmente era el empleado de William. Me encontraba buscando información de las universidades de ese lugar. Me interesaba sobre todo algo referente a los negocios o quizás a las finanzas y la economía. William se sentía muy bien de que yo estuviera cerca. Conforme más pasaba el tiempo, yo sentía que me tenía más aprecio. Se convirtió como en un segundo padre para mí. Después de haber visto a Florence, pasaron un par de días sin saber nada de ella. Yo ya me estaba preocupando demasiado, pero sorpresivamente, una noche, mientras yo me encontraba en mi departamento, me disponía a leer algo antes de dormir. El aire soplaba muy fuerte allá afuera. El invierno estaba a punto de terminar, pero había sido muy largo, aproximadamente 7 meses. Entonces tocaron a mi puerta de una manera muy desesperada. Me di prisa para abrir porque estaba seguro de que se trataba de Florence. Al abrir la puerta y comprobar que era ella, la dejé pasar de inmediato. Venía con muy poca ropa, al menos no ropa de invierno. «Pasa, Florence, ¿por qué no traes un abrigo? Te vas a congelar». El motivo por el cual ella no iba bien abrigada era porque había salido de casa deprisa y había corrido hasta mi edificio. Ella me dijo que había tenido que saltar por la ventana, que los integrantes del culto habían llegado y que si no escapaba, su vida estaba en riesgo. «Muchas gracias por recibirme, Alfredo. No sabes cuánto tuve que fingir para que mi mamá y sus compañeros creyeran que yo estaba convencida de que lo que estaba a punto de pasar era correcto. Desde ayer mi madre me dijo que me prepararía. He estado ayunando desde entonces. Cuando de verdad me sentí en peligro, fue desde hace un par de horas. Me dijo que sería una noche especial. Ella me dio esta túnica blanca.
Me dijo que la debía usar esta noche, para que cuando llegaran los invitados iniciara la celebración. Florence me dijo que ya lo había visto antes, que la gente que estaba a punto de ser sacrificada solía vestir este tipo de túnicas blancas. Sabía que si se quedaba sin hacer nada, sería su último día en este mundo. Recuerdo que esa noche le alisté el baño para que se diera un regaderazo. Le regalé una de mis pijamas, era muy cálida. También le preparé chocolate con leche y estuvimos platicando de otros temas para desviar un poco su atención de todo lo que estuvo a punto de ocurrir. Ella sentía mucho que las cosas con su madre hubieran escalado hasta ese nivel. No lograba comprender cómo iba a ser capaz de ofrecerla en sacrificio a ella, su propia hija. Desde esa noche se quedó a vivir en mi departamento. Yo solía llevarle comida. La mantuve escondida durante mucho tiempo. Yo seguía trabajando en la cafetería, con la facilidad de que podía salir por momentos para procurar que ella estuviera bien. Extrañamente, desde que Florence llegó a mi departamento, el lugar empezó a sentirse diferente. Todo comenzó cuando me di cuenta de que la calefacción comenzó a fallar. Esto ocurrió durante la noche y, en ese clima, eso puede llegar a ser muy peligroso. Aquella noche, como pudimos, entramos en calor. Al día siguiente, un par de focos se fundieron sin explicación alguna, y después comenzaron las fugas de agua. Todas esas fallas se las fuimos adjudicando a lo viejo que era el edificio en el que vivíamos. Sin embargo, las cosas se tornaron un poco más peligrosas cuando detectamos una fuga en la instalación de gas. Era demasiado extraño cómo todo en la casa, de un día para otro, comenzaba a fallar. Una a una, esas fallas las fuimos reparando, hasta que todo parecía estar en calma, al menos por un tiempo, ya que después de unos días comenzaban de nueva cuenta a descomponerse los artefactos, la licuadora, el horno, incluso la televisión. Una de esas noches, al regresar de la cafetería, Florence había preparado algo para cenar. Entonces me dijo que me quería mucho, que con la manera en la que la estaba ayudando, le había demostrado que era una gran persona, y que había estado pensando en que tal vez ella y yo pudiéramos formar una bonita pareja. Entonces, un poco antes de dormir, ella me besó. Yo nunca antes había intentado ningún encuentro con ella, al menos no de ese tipo. No lo creía pertinente, no después de todo lo que estaba viviendo. Pero al ser ella quien daba el primer paso, lo único que pude hacer fue dejarme llevar. La noche era muy fría, pero ella encendió el fuego que nos trajo el calor al momento. Lo trajo con sus caricias y sus besos. Me tomó de la mano y ambos nos sentamos en la alfombra del departamento. Me dijo que quería estar para siempre a mi lado, como si me hubiera leído la mente, y supiera que eso era precisamente lo que yo siempre había querido escuchar. Aquello que desde que era chico había sido mi sueño, ella lo estaba volviendo realidad con esa propuesta. Después de esa noche, hubo una conexión especial entre nosotros. Sin embargo, esto pareció desatar una fuerza diferente en la vivienda. Ahora era común que al amanecer encontráramos las puertas de la alacena abiertas de par en par. En ocasiones, la puerta del baño se azotaba fuertemente y se escuchaban ruidos muy extraños, como si se arrastraran cosas en medio de las paredes. Se nos llegaron a perder muchos objetos, o simplemente aparecían en un lugar completamente distinto a donde nosotros los habíamos dejado. Recuerdo que una mañana yo me empecé a sentir muy mal. Tenía demasiado mareo, así que me regresé a la cama. Estando al lado de Florence, ella me dijo que sentía lo mismo. Debido a los malestares, ninguno de los dos pudo levantarse en todo el día. Siendo un poco más tarde, sonó el teléfono del departamento. Al contestar me di cuenta de que era William. Me preguntó si todo estaba en orden. Yo le dije que sí, pero que no me sentía muy bien, que me diera la oportunidad de quedarme a descansar ese día en casa. William no tuvo problema con eso. Incluso ese día
nos llevó un poco de comida y café para que no tuviéramos que pararnos de la cama. Al día siguiente tuvimos bastante vómito y el apetito se nos iba por completo, y que a los dos nos estuviera ocurriendo exactamente lo mismo. No teníamos la mínima idea de qué cosa nos estaba causando daño. Una noche, después de cerrar la cafetería, William llegó al departamento y al enterarse de qué era todo lo que nos estaba ocurriendo, nos dijo que esos mismos síntomas los había tenido su mujer antes de pasar a mejor vida. Se preocupó mucho de que la mamá de Florence nos estuviera haciendo algún daño, al igual que lo había hecho con su esposa. Necesitamos hacer algo, muchachos. Esta vez no me pienso quedar con los brazos cruzados. Iré a buscar a Jacob. Estoy seguro de que estamos a tiempo para que él nos pueda ayudar. Al día siguiente, muy temprano, este hombre llamado Jacob nos llegó al departamento con un grupo de gente que hacía oración. Prepararon todo para iniciar con los rezos a partir de las 12 del día. Sin embargo, al empezar, no toda la gente que se encontraba rezando soportó estar en el departamento. Dijeron que era algo muy fuerte. Se comenzaron a sentir mal. Sin embargo, Jacob ya sabía que esto podría pasar. Estaban muy bien organizados. Jacob dijo que la unión hacía la fuerza. Así que la primera sesión duró varias horas. Parecía no estar funcionando porque Florence y yo nos sentíamos cada vez peor. Cada momento que transcurría y cada rezo nos hacían sentir más y más atormentados. Era como una fuerza que nos atacaba desde el interior. Lo más difícil fue el primer día. Ellos no nos dejaron dormir. Durante la noche debíamos permanecer conscientes. Esto solo lo permitieron cuando ninguno de los dos podíamos más. Así estuvieron haciendo guardias. Unos se iban y los otros regresaban. Era como una secta diferente, una enfocada al bien, a ayudar a la gente afectada por las fuerzas del mal. Después de varios días, de varios intentos en los que la gente permanecía a nuestro lado, todo se detuvo de inmediato. Así como había iniciado, en un abrir y cerrar de ojos, se había terminado. Pasó algún tiempo, y aunque Florence no salía del departamento, todo iba mucho mejor. Ella se sentía más tranquila, fuera de peligro, y por supuesto que yo también. Para esas fechas se comenzó a reportar la desaparición de una jovencita. Sus padres la buscaban desesperados. Después fue otra. Nosotros nos mantuvimos al tanto por medio de periódicos locales. La noticia creó una histeria a los alrededores, porque ambas eran de una zona muy cercana a donde nosotros habitábamos. Un par de semanas después, cuando la primavera ya estaba iniciando, gracias a las investigaciones, finalmente aquella secta fue detenida. Las denuncias del padre de la última de las víctimas fueron cruciales. En el sótano del edificio, donde habitaba la mamá de Florence, se encontraron barriles llenos de arena y cal, con el cuerpo de al menos 5 jovencitas. Si Florence no hubiera actuado a tiempo, quizás hubiera sido una de ellas. Su mamá hoy en día se encuentra aún en prisión. Estando en la seguridad de la cárcel, ella ha ido a visitarla. La mujer hoy en día asegura ser una persona totalmente diferente. Sin embargo, ella asegura que por las noches está siendo atormentada en su celda. La han tenido que trasladar más de una ocasión para que pueda recibir atención psicológica y psiquiátrica. La mayor parte del tiempo, ella la debe pasar completamente sedada, porque en cuanto se le da de alta, vuelve a recaer. Dice que vuelve a escuchar aquellas voces que le hablan por las noches en su celda, que le reclaman por haberles quitado la vida. Tiempo después, Florence y yo acostumbrábamos ir cada año durante el invierno de visita a Ciudad Juárez a casa de mis padres. Ellos se veían siempre muy felices cada que veían a su pequeña nieta, tal y como yo se los había prometido tiempo atrás. Si te gustó esta historia,
te pido por favor que me regales tu like. Compártela con tus amigos. Recuerda que ahora puedes escuchar estas historias en Spotify y otras plataformas de podcast. Quiero agradecer y darles la bienvenida a los nuevos seguidores, tanto en Facebook como en Spotify y YouTube. Déjenme por favor sus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.